La sala de juntas era un acuario de poder, donde el aire estaba denso con la tensión de millones en juego. En el centro, un hombre de traje impecable, don Esteban Ramos, sostenía una hoja de papel como un cetro, el rostro marcado por una superioridad habitual. Era un empresario conocido tanto por su fortuna como por su arrogancia, un hombre que medía el valor de las personas por sus estados de cuenta. De pie, frente a él, con la espalda recta y la mirada firme, estaba Luisa, una empleada del TISA, equipo de servicios generales que durante años había transitado por aquellos pasillos como una sombra silenciosa. Para Esteban, ella era solo parte del mobiliario, una figura invisible que ahora decidía usar como pieza en su teatro de poder. Con una sonrisa de burla levantó el documento, lanzando su desafío para que todos los ejecutivos presentes pudieran oír. Traduce esto al inglés, ahora mismo. La cruel propuesta vino después, un veneno disfrazado de apuesta. Si lo haces bien, sueldo de hoy, pero si fallas, limpiarás los baños de todo el piso, tú sola, durante una semana. Risas incómodas y cómplices resonaron en la sala. La humillación era un espectáculo y Esteban era el maestro de ceremonias. Luisa apretó los labios, pero no se movió. Sus ojos no vacilaron. Dentro de ella, una fuerza que nadie en esa sala conocía comenzaba a despertar, una dignidad forjada en batallas que aquellos hombres de traje jamás podrían imaginar. Esteban saboreaba cada segundo de aquella demostración de poder. Sabía que el documento era un contrato complejo, redactado en inglés jurídico por sus abogados, un laberinto de cláusulas y términos técnicos. La trampa era perfecta. No esperaba que Luisa, la mujer que limpiaba el polvo de su escritorio, supiera más que el nombre de los productos de limpieza. «Vamos, ¿qué pasa? ¿Muy difícil para una empleada de la limpieza?», insistió, deleitándose con la incomodidad de los otros empleados, que intercambiaban miradas avergonzadas en el fondo de la sala. Quería una audiencia para su crueldad, para reafirmar la jerarquía que regía su universo. Para él, aquello no era una prueba, era una ejecución pública de la autoestima de alguien a quien consideraba inferior. La humillación ha sido servida delante de todos, pero su respuesta puede cambiar el juego. Si crees que la verdadera fuerza se revela en los momentos de mayor injusticia, suscríbete al canal y dale like a este video para ser testigo de lo que sucede cuando el poder subestima la dignidad. Lo que nadie en aquella sala de cristal y acero podría imaginar era el universo que existía detrás del sencillo uniforme de Luisa. Años atrás, ella no era una sombra en los pasillos, sino una joven brillante, apasionada por las palabras y los mundos lejanos. Con un sacrificio inmenso, había conseguido un lugar en la carrera de traducción e interpretación, un sueño que construyó noche tras noche, entre libros y trabajos de medio tiempo. Su futuro parecía trazado, un puente que ella misma estaba construyendo para alejarse de la vida de dificultades que conocía. Los idiomas eran su pasión, la traducción su arte, la promesa de una vida donde su mente, y no sus brazos, sería su principal herramienta. Recordaba la alegría en su pecho, una sensación de que finalmente estaba en el camino correcto, un camino que la vida, cruelmente, se encargaría de desviar. El giro vino en forma de un diagnóstico, una sentencia que recayó sobre la persona que más amaba en el mundo, su madre. La enfermedad degenerativa requería cuidados a tiempo completo, y las facturas médicas se acumulaban como una avalancha. Sin dudarlo, Luisa tomó una decisión que redefinió su existencia. Dejó la universidad, guardó los libros y cambió su sueño por el deber del amor. Cada centavo que ganaba en su nuevo empleo como auxiliar de servicios era para el confort de su madre. Las noches que antes pasaba inclinada sobre textos complejos, ahora las dedicaba a velar el sueño de quien le dio la vida. No fue una renuncia,
Fue un acto de nobleza silenciosa, un intercambio consciente de su futuro por el presente de su madre. Y así, la prometedora traductora se convirtió en la mujer invisible. Al ponerse el uniforme, se vistió también con un manto de invisibilidad social. Para los ejecutivos como don Esteban, ella era solo parte del escenario, una función, no una persona. Pasaban a su lado en los pasillos, hablando de contratos millonarios, sin registrar nunca su presencia. Limpiaba la suciedad que dejaban, oía sus risas arrogantes, era testigo de sus vidas de poder y exceso, todo desde las sombras. Pero esta invisibilidad le dio una perspectiva única. Aprendió a observar, a entender la fragilidad detrás de la arrogancia. Veía el miedo en los ojos de los asistentes, la soledad en los de los directores. Conocía la verdadera naturaleza de aquel ecosistema mucho antes de ser arrastrada al centro de la arena. La tensión en la sala era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. El director financiero, un hombre que normalmente irradiaba confianza, intentó intervenir, visiblemente avergonzado por el espectáculo. «Esteban, ya basta. Esto no es profesional», dijo en voz baja. Pero don Esteban lo ignoró con un gesto despectivo, como si espantara a un insecto. Su atención estaba completamente centrada en su presa. Se deleitaba con el poder, con la humillación pública que orquestaba. Elevando la voz para que todos pudieran oír, continuó su tortura psicológica. «Si no puedes, admítelo ya. Nadie aquí espera realmente que alguien como tú entienda de contratos internacionales». La forma en que escupió las palabras «alguien como tú» fue un veneno, destilando todo su prejuicio y clasismo para una audiencia coaccionada. Aquella no era la primera vez. Los empleados más antiguos ya conocían el sadismo de don Esteban. Se alimentaba del miedo y la sumisión de los demás. En la memoria de todos todavía estaba la imagen del jardinero, un señor mayor, despedido sumariamente por no haber saludado al jefe con el entusiasmo que él juzgaba merecer. Y estaba el episodio de la cocinera, una mujer talentosa que fue llevada a las lágrimas frente a todo el equipo por haber pronunciado incorrectamente el nombre de un plato francés. Para Esteban Ramos, el respeto era una mercancía ligada al estatus financiero. Quien no poseía dinero simplemente no era digno de ser tratado como un ser humano. Era un tirano en su pequeño reino corporativo, y todos habían aprendido a caminar de puntillas. Por dentro, Luisa hervía. No era el orgullo herido lo que la consumía, sino una rabia profunda y justa contra la arrogancia de aquel hombre, contra la certeza con la que se sentía con el derecho de rebajarla. Una de las secretarias más jóvenes, apenada, se acercó discretamente y susurró: «No le hagas caso, Luisa. Él siempre es así». Pero las palabras de consuelo se perdieron en el aire. Luisa no las oyó. Su foco estaba clavado en don Esteban. Entendió con una claridad cortante que el documento en su mano era irrelevante. Aquello era un ritual de poder, un juego sádico para reafirmar su dominio sobre los más débiles. Y en ese instante, mirando a los ojos de su verdugo, tomó una decisión. Ella ya no sería la pieza en su juego. Entonces, después de un silencio que pareció durar una eternidad, Luisa se movió. Dio un único paso hacia adelante, un movimiento que emanaba una confianza que sorprendió a la sala. Sin pedir permiso, extendió la mano y tomó la hoja de papel de las manos. El acto de tomar el documento fue tan inesperado que él retrocedió por un segundo, sorprendido. Recuperándose, esbozó una sonrisa de burla, listo para la carcajada final. «Vaya, vaya, sorpréndenos entonces, prodigio del trapeador y el paño», se burló. Pero Luisa lo ignoró por completo. Sus ojos ya recorrían las líneas del texto con una velocidad y una seguridad que hicieron cesar los murmullos en la sala. Algo estaba cambiando. La audiencia lo sintió. El juego, de hecho, había
comenzado. El silencio que siguió a la acción de Luisa era diferente. Ya no era el silencio de la vergüenza o del miedo, sino el de la más pura e intensa expectativa. Los ejecutivos en la sala, que momentos antes desviaban la mirada, ahora estaban hipnotizados. Tenedores y bolígrafos se detuvieron en el aire. Las conversaciones paralelas murieron. Todos los ojos estaban fijos en la figura improbable en el centro de la sala. La mujer de la limpieza, de uniforme sencillo, sosteniendo un documento que valía millones, leyéndolo como si fuera la lista de la compra. El director financiero, que antes había intentado intervenir por lástima, ahora se inclinaba hacia adelante, la expresión transformada por la intriga. La humillación planeada por Esteban se había transformado inesperadamente en un momento de suspense insoportable. Mientras la sala contenía la respiración, don Esteban permanecía ciego por su propia arrogancia. Era el único allí que no percibía el cambio en la atmósfera, el único que todavía veía la escena a través de las lentes de su prejuicio. Para él, aquello era solo la prolongación de su broma cruel. Se recostó en la silla, con una sonrisa de superioridad estampada en el rostro, esperando el momento en que ella admitiría la derrota. Incluso hizo un gesto de falsa preocupación, levantando las cejas y preguntando en tono de burla: ¿Todo bien por ahí, querida? ¿Necesitas ayuda con las palabras difíciles? La ironía era palpable. El hombre que se enorgullecía de su perspicacia para los negocios era incapaz de leer la situación más obvia que tenía delante. Fue en ese momento que la audiencia coaccionada comenzó a transformarse. Los más jóvenes, que crecieron en la era digital, sintieron el potencial viral de aquel momento. Discretamente, algunos teléfonos móviles se posicionaron bajo la mesa, las cámaras activadas. No sabían lo que vendría a continuación, pero sabían que necesitaban registrarlo. Y entonces, en el preciso instante en que Esteban se preparaba para otra ofensa, Luisa levantó la vista del papel. Sus ojos se encontraron con los de él, y el tiempo pareció detenerse. Con una voz clara, que sonó sorprendentemente profesional en aquel ambiente, ella comenzó a hablar. Este contrato estipula que la empresa cubrirá el 80% de los gastos operativos durante el primer trimestre. La traducción era perfecta, y la primera frase cayó en la sala como una bomba de silencio. La sala permaneció en un silencio absoluto, denso y pesado. La sonrisa burlona de don Esteban se había desvanecido, dando paso a una máscara de shock y vergüenza que no podía disimular. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Uno de los ejecutivos se inclinó hacia su colega y susurró incrédulo: ¿De verdad ha entendido todo eso? El otro solo asintió, boquiabierto. En el centro de todo, Luisa permanecía serena, como si la tarea que acababa de ejecutar fuera la cosa más trivial del mundo. Su calma ante la admiración y el asombro de la sala era aún más impactante que su traducción perfecta. No se jactó, no sonrió, simplemente demostró su valía y con ello desplazó el eje de poder de aquel universo. El ego de Esteban, sin embargo, luchaba desesperadamente por no ahogarse. Necesitaba una explicación cualquiera que no fuera la humillante verdad de que había sido superado por la empleada de la limpieza. Forzó una carcajada que sonó hueca y patética. «Ah, por favor», alguien le sopló la respuesta. «Te lo has aprendido de memoria, ¿verdad, querida?», dijo, la voz ya sin el tono de burla, ahora cargada con un matiz de pánico. Apuntó un dedo tembloroso hacia ella. «Admítelo, es imposible que sepas inglés a ese nivel». Su intento de desacreditarla era transparente, un esfuerzo patético por restaurar el orden de su mundo, donde personas como Luisa permanecían en sus debidos lugares. En una jugada de genialidad estratégica, Luisa decidió no entrar en su juego. Discutir con él sería validar su absurda acusación. En cambio, lo ignoró por completo, como si hubiera dejado de existir.
Se volvió hacia el director financiero, el hombre que había intentado, aunque tímidamente, intervenir. Con un profesionalismo impecable, preguntó: ¿le gustaría que resumiera también la cláusula 9, la que trata de las multas contractuales en caso de incumplimiento? El director, ahora completamente fascinado, solo asintió con la cabeza en un sí mudo. Y entonces, con una precisión quirúrgica, Luisa diseccionó la compleja cláusula, solo traduciendo, no, sino interpretando los matices legales. Fue un jaque mate. Ya no había lugar para dudas. El silencio que siguió fue el de un veredicto final. Esteban, pálido, sostenía el papel con mano temblorosa. La sala que antes se reía de Luisa, ahora lo miraba con una mezcla de desprecio y lástima. Antes de que pudiera articular cualquier otra excusa, una mujer se levantó. Era la directora de Recursos Humanos, una figura respetada en la empresa. Su mirada hacia Esteban era fría y profesional. «Señor Ramos, creo que ya ha sido suficiente», dijo, su voz firme resonando en la sala. «Este tipo de trato es absolutamente inaceptable y no se repetirá en esta empresa». La semilla del giro se había plantado. La humillación de Luisa dejaba de ser un espectáculo informal para convertirse en un incidente corporativo con consecuencias reales e inevitables. La humillación se transformó en triunfo, pero la batalla aún no ha terminado. Si alguna vez te has sentido subestimado y has soñado con el día en que tu verdadero valor sería revelado, comenta tu historia y suscríbete al canal para ver cómo se hace justicia. Antes de que Luisa pudiera retirarse, don Esteban, acorralado por su propia mediocridad, asestó el golpe más bajo. Incapaz de atacar su intelecto, apuntó a su honor. Con un desprecio que sorprendió incluso a sus propios aliados, escupió las palabras: «Seguro que aprendiste a hablar así acostándote con algún gringo rico». El insulto, vil y cobarde, cayó en la sala, como una bomba de gas tóxico. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de repulsa. El director financiero golpeó el bolígrafo contra la mesa con fuerza. La ofensa ya no era sobre un contrato o una apuesta. Era un ataque sucio a la dignidad de una mujer, un acto que cruzaba todas las líneas de la decencia humana. Luisa se quedó helada, el impacto de aquellas palabras golpeándola con la fuerza de un puñetazo. El escándalo fue inmediato. Varios ejecutivos se pusieron de pie en protesta. «Eso fue inaceptable, Esteban», gritó uno de ellos. La directora de RRHH, intentando proteger a Luisa, se acercó. «Luisa, por favor, ven conmigo. Salgamos de aquí». Intentó conducirla hacia la puerta, lejos del agresor. Pero, en un gesto que definió todo su carácter, Luisa se negó a moverse. Con una firmeza gentil, se soltó del brazo de la directora. No sería tratada como una víctima frágil a ser rescatada. No iba a desaparecer. En cambio, dio un paso adelante, hacia el centro de la sala, y un pesado silencio se instaló. Sus ojos, ahora brillantes con una dignidad casi trágica, recorrieron la sala. Tenía algo que decir. «Durante años», comenzó, y su voz, aunque tranquila, cargaba el peso de toda una vida de invisibilidad. «He sido un fantasma para todos ustedes. He limpiado el suelo que pisan, servido el café que beben, pero nunca fui vista». Hizo una pausa, mirando directamente a Esteban. «Pero hoy, usted me hizo visible a la fuerza, y ya que estoy aquí, no voy a volver a las sombras». Sin decir lo que hay que decir. Nadie se atrevió a interrumpirla. «Yo no estudié para limpiar oficinas. Abandoné mi sueño de ser traductora para cuidar de mi madre enferma, una mujer que murió sin saber si algún día volvería a estudiar». La cruda y dolorosa confesión flotó en el aire, un testimonio silencioso de su sacrificio. Continuó, la voz ganando fuerza con cada palabra. «Me puse este uniforme para sobrevivir, para tener un techo sobre mi cabeza, pero nunca, ni por un instante, dejé de ser quien soy por dentro». Finalmente fijó su mirada en don Esteban,
pero sus palabras eran para todos en la sala. Y si usted piensa que valgo menos por mi trabajo o que mi conocimiento solo pudo venir de una forma deshonrosa, entonces el problema nunca fue mío. Dejó que la frase resonara. El problema, señor Ramos, siempre ha sido y siempre será suyo. La revelación estaba completa. Luisa no solo había demostrado ser más inteligente, había demostrado ser infinitamente más grande. El discurso de Vincent O'Bean. Luisa resonó en la sala como un trueno silencioso, dejando un rastro de vergüenza y admiración. Fue entonces cuando la directora del departamento jurídico, una mujer que hasta entonces se había mantenido en silencio, se levantó. Con una calma que imponía respeto, se dirigió a los otros ejecutivos. Luisa tiene toda la razón, y como jefa del comité de ética, exijo que este acto de discriminación y acoso verbal sea formalmente llevado al consejo directivo. Su voz era firme. No podemos permitir más que la cultura de esta empresa siga cimentada en el desprecio. El cambio empieza hoy. Varios directores asintieron, y don Esteban se dio cuenta de que su castillo de poder se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo. Ya no era temido, era solo un problema a resolver. Mientras Esteban sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies, otra mujer, que había observado todo desde una esquina de la sala, se acercó a Luisa. Era una importante inversora extranjera, invitada para una negociación esa mañana. Tocó el brazo de Luisa con delicadeza. Tu inglés es impecable, le dijo, y tu fuerza de carácter es aún más impresionante. Luego, hizo una oferta que cambiaría la vida de Luisa para siempre. Estoy expandiendo mis operaciones en la región y busco una intérprete de confianza para mi equipo. Si te interesa, el puesto es tuyo. Luisa la miró, atónita, y en los ojos de aquella mujer vio una sinceridad que hacía mucho no encontraba. Por primera vez, alguien veía su valor, no su uniforme. La dignidad de Luisa, sin embargo, era mayor que su desesperación por una nueva vida. Agradeció a la inversora y prometió que se reunirían más tarde. Antes, sin embargo, se volvió hacia los directores de la empresa, que ahora la miraban con un nuevo respeto. Agradezco las oportunidades, dijo con la voz clara y firme, pero no quiero ser contratada por lástima, y no quiero que olviden lo que ha pasado aquí tan pronto como salga por esa puerta. Los desafió con la mirada. Si no fuera por esta humillación pública, seguiría siendo invisible para todos ustedes. El cambio que me ofrecen ahora tiene que ser un cambio real para todos los empleados que, como yo, son tratados como si no existieran. El director financiero, visiblemente impactado, asintió solemnemente. Tienes toda la razón, Luisa. Las puertas de esta empresa están abiertas para ti si quieres quedarte en otra área, con formación, con un plan de carrera digno. La elección es tuya. En ese momento, Esteban, viéndose completamente aislado, intentó una disculpa patética y torpe. Luisa, no fue mi intención. Fue solo una broma, un error. Sus palabras sonaron huecas, vacías. El último suspiro de un poder que ya no existía. Nadie en la sala le prestó atención. El hombre que antes dominaba el ambiente con su voz, ahora era solo un ruido de fondo, patético e irrelevante. Su transformación en un fantasma social estaba completa. Entonces, Luisa realizó el acto final de su liberación. Caminó hasta el rincón de la sala donde había dejado sus materiales de limpieza. Cogió su delantal, el símbolo de su trabajo y de su invisibilidad, pero no lo arrojó al suelo con rabia, ni lo rasgó. Con un profundo respeto por su propio viaje, lo dobló cuidadosamente. Caminó de vuelta a la inmensa mesa de juntas y depositó el delantal doblado sobre la madera pulida. No me avergüenzo del trabajo que he hecho aquí todos estos años, dijo, con la voz serena. Pero me niego a seguir en un lugar donde necesito ser
humillada para que mi valor sea notado. Fue su renuncia silenciosa, no al empleo, sino al papel de víctima que intentaron imponerle. Con el delantal doblado sobre la mesa como un testamento silencioso de su viaje, Luisa se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Y entonces algo extraordinario sucedió. A medida que avanzaba, los ejecutivos, los hombres y mujeres de poder que antes la ignoraban, instintivamente se hicieron a un lado, abriendo un pasillo para su paso. Fue un gesto espontáneo, una ola de respeto que se formó a su paso. Nadie dijo una palabra, pero el movimiento de sus cuerpos era la más alta de las reverencias. En la puerta, la inversora extranjera la esperaba con una sonrisa y la mano extendida, no en un gesto de caridad, sino de asociación. Luisa salió de aquella sala, dejando atrás un mundo que ella misma había transformado para siempre. La puerta se cerró y en la sala de juntas, don Esteban Ramos estaba finalmente solo. El silencio ahora estaba lleno de su propio fracaso. Los otros ejecutivos comenzaron a conversar entre ellos en voz baja, reorganizando la agenda, ignorándolo deliberadamente. Miró el documento en su mano, la hoja de papel que había usado como arma y que ahora era solo un recordatorio de su derrota. Todavía no comprendía la magnitud de lo que había perdido. En su mente había sido una lucha de poder. En realidad, había perdido algo mucho más valioso: su propia dignidad. El video de su furia y de su humillación ya viajaba de teléfono en teléfono, una mancha digital que su fortuna jamás podría borrar. Semanas después, la vida de Luisa era otra. Ahora trabajaba junto a la inversora, no solo como intérprete, sino como una valiosa consultora, su inteligencia y su calma siendo reconocidas como los poderosos activos que siempre fueron. La empresa de Esteban, por su parte, pasó por una reestructuración ética sin precedentes. La historia de Luisa, la traductora, se convirtió en una leyenda corporativa, un caso de estudio obligatorio en las formaciones sobre respeto y cultura organizacional. Su solitario acto de coraje forzó a toda una empresa a mirarse en el espejo. No solo consiguió un nuevo empleo, se encontró a sí misma e inspiró un cambio que beneficiaría a innumerables personas en el futuro. La historia de Luisa nunca fue sobre una empleada de la limpieza que sabía hablar inglés. Fue sobre una mujer brillante que se negó a ser definida por su uniforme o por sus circunstancias. Es un poderoso recordatorio de que el valor humano a menudo se esconde detrás de máscaras sociales y que la arrogancia es una ceguera que nos impide ver el potencial extraordinario que reside en los demás. El respeto, por otro lado, es la lente que nos permite ver la verdadera grandeza. Al final, el valor de una persona no se mide por la altura de su posición, sino por la profundidad de su carácter, una verdad que ningún idioma necesita traducir. ¿Te ha inspirado esta historia? Si crees en el poder de la dignidad y que el verdadero valor de una persona va más allá de las apariencias, suscríbete, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber si tú también crees que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados.